tamaño a veces disminuye tanto como para liberar hasta 100 ml de sangre hacia otras áreas de la circulación. Estamos hablando por eso de reservorios que tenemos ahí, que cuando tenemos un estado de shock, ¿no es cierto? O hasta las mismas trata de compensar. Entonces el vaso nos puede dar hasta 100 ml. ¿Quién es el que más nos estuviera dando aquí, por ejemplo? Es la parte del hígado, cuyos senos liberan varios cientos de mililitros de sangre hacia el resto de mi circulación del hígado. Tenemos otro que serían las venas abdominales grandes. Las venas abdominales contribuyen hasta con 300 ml. Los plexos venosos situados bajo la piel que pueden contribuir con varios cientos de mililitros. Miren qué reservorios tenemos, ¿no es cierto? Entonces nos van dando una cierta cantidad de sangre cuando se va a ir refiriendo. El corazón y los pulmones te dice que aunque no van a formar parte de este sistema de reservorio venoso como tal sistémico, también puede considerarse el reservorio sanguíneo. El corazón, miren, disminuye de volumen durante la estimulación sistémica. De este modo va a contribuir a unos 50 a 100 ml de sangre, ¿sí? Los pulmones contribuyen con otros 100 a 200 ml cuando las presiones pulmonares van a disminuir hasta valores bajos. Entonces aquí estamos viendo, por eso es como compensa nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Por eso, cuando lleguen, por ejemplo, al año, van a ver de que cuando entran en estados de shock, pérdidas de sangre, va a ir teniendo, las vamos catalogando en leves, graves o leves, moderadas a graves, ¿no? Pero va compensando un poco, ¿de acuerdo? Por eso a una cantidad de sangre va a ir nuestro cuerpo entrar en estadios de compensación. Claro que si eso continúa, después entra un estado de descompensación, ¿no? Pero tenemos nuestros reservorios en un momento dado para poder ayudarnos todo esta parte de la parte sanguínea. Entonces, como estábamos hablando precisamente de todas las características que tenemos en nuestro flujo sanguíneo, hemos mencionado, si se acuerdan, a las arteriolas, ¿no es cierto? Capilares, que son como, esa sería considerada como una microcirculación, ¿no? Es lo más pequeño. Entonces dice, la microcirculación y el sistema linfático, generalmente vemos de que el principal objetivo de esa microcirculación es el transporte de ¿qué? De los nutrientes hacia los tejidos. Es como ahorita hemos terminado de hablar, porque hemos empezado corazón, después en nuestros grandes vasos, nuestras arterias, nuestras venas, terminando con nuestros órganos, en los cuales tenemos reservorios sanguíneos en tamaño, ¿no? Pero también tenemos que nos ayudan, como dice aquí, nutrientes hacia parte de nuestros tejidos. Y es esa la microcirculación la que nos va a hacer este transporte, este aporte y eliminación, además también de restos celulares, ¿sí? Las arteriolas, por ejemplo, pequeñas, controlan, miren, el flujo sanguíneo hacia cada tejido. Y a su vez, las condiciones locales de los tejidos controlan los diámetros de estas arteriolas. Es decir, que cada tejido va a ir controlando, en la mayoría de los casos, su propio flujo sanguíneo dependiendo de sus necesidades individuales. ¿Se acuerdan cuando hablé en una parte que decía tiene su propia forma, ¿no es cierto?, de distribuir cada parte del tejido, ¿no? Ahí es donde va, ¿no? Es como que ellos dicen, bueno, vamos a ir viendo el diámetro, aquí necesito un poco más, porque sí, el tejido celular subcutáneo tiene, sí, varia cantidad de las microcirculaciones, ¿no? Cuando creo que les hablé del cuero cabelludo, ¿no? Cuando hay una herida ahí, es mucho más sangrante, se podría decir, que en otros sectores, ¿no? Por decir, en la planta del pie, ¿no? No digo de que no existe, sino de acuerdo a diferentes lugares hay ciertas características de ese flujo sanguíneo. Por eso dicen, de acuerdo a la parte de los tejidos, ellos van a ir diciendo, controlando ese propio flujo sanguíneo de acuerdo al requerimiento que se va a tener. Eso es en cuanto a la parte que estamos viendo de microcirculación. Las paredes de los capilares, estamos hablando pequeños de la circulación, ¿cómo son? Van a ser finas, ¿no es cierto? No como en las venas y las arterias que hemos estado hablando las características de sus paredes o de su estructura.
agua, los nutrientes de la célula y los restos celulares puedan intercambiarse con rapidez, precisamente por esa permeabilidad, ¿no es cierto?, que nos va a proporcionar y nos va a ir ayudando a los sectores que se van a requerir. Miren, la circulación periférica de todo el organismo, miren cuánto llena. Tiene alrededor de 10.000 millones de capilares, con una superficie total estimada de 500 a 700 más o menos metros por segundo. Tenemos, miren cuánto, 10.000 millones, por todas partes distribuidos. Claro que los capilares no son tan grandes, ¿no? Eso es de acuerdo a las arterias y venas. Pero nunca, como se dice en nuestro cuerpo, nunca algo es sobrante, todo tiene su función. En realidad es muy raro que cualquier célula funcionante aislada del organismo esté alejada más de 20 a 30 milímetros de un capilar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que siempre estamos nutridos en ese sentido, ¿no es cierto? Por eso la parte celular, cuando hacemos transporte de oxígeno, la parte de eliminación que podemos ver también de desechos celulares como se tienen que hacer. Ahora, ¿cuál es la estructura de esa microcirculación y de este sistema capilar? ¿No? Estamos hablando ya de más pequeñitos. Miren, cada arteria nutricia, estoy diciendo, no porque tenemos varias, ¿sí? Pero las arterias nutricias que entran en un órgano se van a ramificar 6 u 8 veces antes de que las arterias sean suficientemente pequeñas para denominarse arteriolas. Lo mismo lo que les he dicho en anatomía, ¿no? Acuérdense que van a ir ramificándose de acuerdo a los lugares que van a ingresar, porque nos van a proporcionar ese gusanillo. Aquí, arterias nutricias, por eso dice que entra en un órgano, se va a ir ramificando, ¿no es cierto? 6 u 8 veces antes de que vayan ingresando, para que después se vayan a volver en más pequeñitas, que ahí se van a denominar arteriolas. Y las arteriolas se ramifican entre 2 y 5 veces. Miren, es todo como un árbol, ¿no es cierto? Más o menos que se lo van ramificando en sectores, en varios sectores, antes de que entre a un órgano, va a ir ramificándose. ¿Para qué? Para precisamente dar esos nutrientes y eliminación o desechos cuando se requieren. Las arteriolas, como estábamos viendo, que ya se van ramificando, ¿no es cierto?, son vasos muy musculares y sus diámetros son muy variables, ¿sí? Las metaarteriolas, que son las arteriolas terminales, no tienen una capa muscular continua, sino fibras musculares lisas rodeando el vaso en puntos intermitentes. Ahorita estamos viendo las características que tiene, ¿no es cierto? Tanto todo, por eso dice estructura de mi microcirculación y ese sistema capilar, ¿no? Tengo mis capilares, mis arteriolas, mis metaarteriolas con sus estructuras diferentes que van a tener, por ejemplo, en diferentes lugares, pues van a ir nutriendo y dando, ¿no?, el intercambio o el transporte de lo que se va a recibir, ¿sí? Los tipos especiales de poros en los capilares de algunos órganos. Miren, en el cerebro, las uniones entre las células endoteliales capilares son principalmente uniones estrechas, que permiten la entrada y salida de moléculas muy pequeñas como que agua, oxígeno, dióxido de carbono en los tejidos cerebrales. O sea, es que tengo eso. Por eso les decía que es tan fácilmente permeable que también, cuando evidentemente, ojo, uniones estrechas, cuando voy a tener, miren, desde el sistema más grande hasta los más pequeñitos, va a llegar a afectar. Ahí por eso les decía, lo primero que tenemos que ponernos a pensar a veces con cefaleas o una linfotimia, sería una falta más que todo de ¿qué? De oxígeno. Entonces el oxígeno es dado ¿por qué? Por el flujo sanguíneo. ¿Bueno? Entonces por eso es importante que miren cómo vamos viendo que tienen esa parte de esas células estrechas que van a hacer este intercambio, permiten esa entrada de todos estos elementos, ¿no?, que son importantes. En el hígado
pueden pasar de la sangre a los tejidos hepáticos. Por eso, lo que más tenemos que hacer es cuidar nuestro hígado en absolutamente todo. Estamos acostumbrados a que me duele algo y ya tomo un analgésico, ¿no es cierto? Veremos hasta dónde voy a tener un umbral. ¿Por quién va a pasar todo eso? Por el hígado, ¿no? Y el hígado es de que, por eso dicen, es el laboratorio de nuestro cuerpo, ¿no? Todo lo que nosotros, por eso vean bien, ¿no? Dice, por casi todas las sustancias disueltas en el plasma, incluidas proteínas, van a pasar de los tejidos, o sea, de nuestra circulación a nuestros tejidos hepáticos, ¿sí? Cuando hay pacientes con cirrosis, por ejemplo, uno diría, está fallando entonces el hígado, ¿no ve? No está yendo bien. Lo de malo es que como él distribuye, entonces pueden haber hasta encefalopatías. ¿Qué sería una encefalopatía? Está siendo impregnado porque no está haciendo una buena distribución. Porque primero recibe y después va a ser una distribución de esa sangre que no está en buenas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, por eso les digo, no solamente a veces uno piensa cirrosis hepática, bueno, va a ser a nivel, ¿no? Las personas pueden empezar a tener problemas a nivel cerebral, ¿no? Coordinaciones, no va a ser así, sino la persona como que hasta van a ver de qué va, dependiendo de cuán intenso es esto, puede hasta afectar el hábito, ¿no? La persona crónica no puede. O siempre, ya les he dicho, nos vamos a basar siempre a la clínica, que eso ustedes lo van a aprender en semiología, ¿no? Vean bien. ¿Cómo va a empezar esto? Pero haciendo un examen físico de todo lo que le está pasando al paciente. Pero aquí estamos viendo entonces cómo son importantes algunos sectores, cómo se van a impregnar de acuerdo a lo que vamos a tener en nuestro cuerpo, ¿sí? Los poros de las membranas, ahora ya también capilares gastrointestinales, tienen un tamaño intermedio entre las de los músculos y las del hígado. Vamos bien, ¿no? Pues sobre todo los que más hemos visto serían a nivel cerebral, a nivel hepático, a nivel gastrointestinal y también veremos a nivel del riñón. En los capilares glomerulares, por ejemplo, del riñón, se abren numerosas membranas, como dicen, ovales, denominadas fenestraciones, que atraviesan en todo su trayecto las células endoteliales. Y mientras yo voy leyendo, ubiquen, o sea, imagínense, ¿no es cierto?, cómo tenemos con los poros, o aquí en la parte, como dice glomerular, son como unas, un poco más, ¿es cierto?, más abiertas que vamos a ver como mecánicas, como para ir teniendo este paso, ¿no? Como dice, atraviesen en su trayecto las células endoteliales, por lo que pueden filtrarse cantidades enormes de moléculas pequeñas e iones, pero no las moléculas grandes de las proteínas plasmáticas, por si acaso, ¿sí? O sea, lo mismo, cuando llevemos renal, van a ver que tenemos como un filtro, ¿sí? Tenemos parte del filtro, y por eso los pacientes renales, por ejemplo, tienen muchas complicaciones, ¿no? Evidentemente, por eso sí dejan pasar, cuando hacen exámenes de orina, que haya presencia, de proteínas en el examen de orina, no está bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que pueden pasar moléculas pequeñas y iones, pero no moléculas grandes de las proteínas plasmáticas, porque ahí estuviera viendo una falla, ¿no es cierto? A través de mis glomérulos, sin tener que pasar a través de los espacios situados entre las células endoteliales. Y todo es, obviamente todo es circulación, ¿no es cierto? Estamos viendo entonces microcirculación que estamos viendo en estos sectores. El flujo de sangre en mis capilares, la famosa vasomotilidad. ¿Cómo vendría a ser el flujo de sangre en mis capilares? ¿Sí? La sangre no fluye continuamente a través de los capilares. Hemos hablado de nosotros, ¿no? La parte arterial, venosa, veíamos que era la parte pulsátil, ¿no es cierto?, lo que recibía, y estas tenían ¿qué cosa? Esa capacidad de distenderse, ¿no? Para recibir ese flujo sanguíneo. Aquí dice, no fluye continuamente, por eso la parte de la sangre por los capilares, sino que lo hace de una forma intermitente, apareciendo y desapareciendo cada pocos segundos o minutos, ¿sí? Eso es lo que pasa.
¿no? Se llama vasomotilidad, ¿no? Es como si haría, no voy a decir ni vasoconstricción ni vasodilatación, sino hay un cierto movimiento intermitente, ¿no es cierto?, para que pueda pasar este flujo sanguíneo. Por eso dice lo que significa contracción intermitente de la meta-arteriolas y esfínteres precapilares. A veces también de las arteriolas muy pequeñas. Si escuchan esfínteres como un abrir y un cerrar, ¿no es cierto? Y tenemos engajo, vamos a ver también, tenemos esfínteres. Porque si no, todo lo que yo trago fueran como asesinos. Sin embargo, hay esfínter, tenemos el esfínter esofágico, ¿no es cierto?, que va pasando, una vez que va pasando el alimento, se va a ir cerrando, porque si no, ahí hay problemas. Si es patológico, tienen las regurgitaciones, eso ya son problemas en los esfínteres, ¿no? Aquí se refiere a esfínteres porque decía que va a ir pasando de una forma intermitente. Bueno, ya decir, ¿no?, como una parte como la motilidad intestinal, más o menos, ¿no? Pero tiene a su ritmo determinado. Ahora, esa regulación que estamos diciendo que ya sabemos lo que es vasomotilidad, ¿no? Sería esa forma intermitente, ¿no es cierto?, de pasar, de ir pasando ese flujo sanguíneo por los capilares. Entonces, ahora, ¿quién va a hacer esta regulación de esta vasomotilidad? El factor más importante para esta regulación es la concentración de oxígeno en los tejidos. Miren qué importante es. Entonces, si estuviéramos alterados a nivel de nuestro oxígeno, entonces va a haber una disminución o no, va a haber ya una alteración o no, porque como dice, es uno de los factores más importantes para esa regulación. Concentración de oxígeno en los tejidos. Cuando la velocidad de esa utilización, por ejemplo, del oxígeno por el tejido es mayor, de forma que la concentración de oxígeno tisular disminuiría por debajo de lo normal, se van a activar periodos intermitentes de flujo sanguíneo capilar más a menudo. Es como siempre, como les decía, no tengo agua, ¿qué vamos a hacer? Ya empezaremos a guardar, pero empezamos a este sector no hay agua, entonces le aumentaré un poco más de agua, ¿no? No tengo en este sector, aumentaré. A eso se refiere lo que dicen, ¿no es cierto? Se activan los periodos intermitentes de flujo sanguíneo más a menudo, ¿no? Si por decir, voy a decir que se activa, voy a poner un ejemplo de entre 2 a 3 segundos, ya sería en menos tiempo, entre 1 a 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están viendo que se requiere, ¿no? Entonces dice, y la duración de cada periodo de este flujo es más prolongada. Es como que te voy a dar, no tienes 2 minutos para agarrar, te voy a dar 3 para que me puedas agarrar, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere, ¿no? ¿Por qué? Porque trata de compensar, ¿sí? Se permite que la sangre capilar transporte mayores cantidades de oxígeno y de otros nutrientes hacia los tejidos. O sea, entonces, ¿cuál sería el factor más importante para esa regulación de esta vasomotilidad? Sí. El oxígeno, ¿no es cierto? En la parte de nuestros tejidos, ¿sí? Entonces, y si faltaría o habría algún tipo de problema, entonces va a empezar a activarse un poquito, ¿sí? Ahora, ese intercambio que hemos dicho de agua, nutrientes y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial, vemos por qué forma se hacen. Hay una difusión a través de esta membrana capilar, porque estábamos hablando de microcirculación, ¿ya? Entonces, capilares. Difusión de esta membrana capilar, el medio más importante por el cual se transfieren las sustancias entre el plasma y el líquido intersticial, ¿cuál sería la difusión? ¿Sí? Esa es la forma como se hace a través de esta membrana. Entonces, la difusión, ¿qué es? Como se dice, es una consecuencia del movimiento térmico de las moléculas de agua y de otras sustancias disueltas en el líquido, con las distintas moléculas de iones desplazándose primero en una dirección y luego en otra. Lo que pasa es que, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo se va a ver este intercambio de aguas? ¿Por medio de qué? De la difusión, ¿sí? Entonces, va a poder hacer eso por medio de nuestros
directamente, ¿sí? A través de estas membranas capilares de los celulares de nuestro endotelio capilar. Las sustancias, cambio, hidrosolubles y no liposolubles difunden solo a través de los poros. Ahí está una diferencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces, liposolubles, ¿qué van a hacer? Directamente, ¿sí? A través de los membranas. En cambio, las hidrosolubles, sustancias hidrosolubles y no liposolubles, tienen que pasar a través de poros intercelulares en la membrana capilar. ¿En qué órganos tienen la parte de los poros? ¿Dónde hablamos? En el cerebro, ¿no es cierto? ¿Dónde más? Por eso les decía en qué sectores tengo estas partes. Y dependiendo qué sustancias van a ir pasando por ahí, ¿sí? Ahora, este efecto de la diferencia de concentración en la velocidad neta de difusión a través de la membrana, velocidad, a ver, primero vemos qué pasa, hemos dicho por medio de difusión, ¿sí? Ahora, la velocidad de esa difusión es el paso, ¿no es cierto? Que vemos de una sustancia a través de cualquier membrana es proporcional a la diferencia de concentración de la sustancia entre los dos lados de la membrana. ¿Qué significaría? Que los grados de concentración son las que miden las velocidades, porque si hay más, va a tomar más trabajo ir al otro lado para que sea igual, mientras sea poco, la gradiente va a ser menor y el menos mayor, que pues que se va a... Claro, es como se acuerdan cuando al principio hemos hablado, me acuerdo, creo que en el interno cuando hablábamos en términos generales, que es ósmosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decíamos? Que es el paso de una mayor concentración a una menor concentración, dependiendo. Como decir, si nosotros, por ejemplo, vamos a ir contra el otro peso, nosotros somos menos, otro decidido más, ¿no? Entonces, o en su caso somos más, vamos a poder pasar. A eso se refiere esa velocidad. Por eso dice la velocidad de una sustancia es proporcional a la diferencia entre las sustancias entre los dos lados, ¿no? Voy a ser más veloz si voy a ser más o voy a ser menos, dependiendo. Es como hablar también en lugares, ¿se acuerdan? Cuando es muy denso. Ahí hablamos, en práctica voy a hablar, por ejemplo, eritrosedimentación, ¿no es cierto? Que dicen, medimos qué cosa? La velocidad en la cual va a ir, ¿no es cierto? Va a caer aparte de nuestros glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasó? Pues tenían reunión, siempre viene ¿por qué? Ya. Entonces, eso es lo que vemos, ¿sí? Intersticio y líquido intersticial. Miren, una sexta parte del volumen total del organismo consiste en espacios entre las células, que colectivamente se conoce como intersticio. Entonces, ahorita estamos viendo esas cosas, pero después van a ver, es una acumulación de sangre en los espacios intersticiales. ¿Desde dónde? ¿No es cierto? ¿En qué espacios? Por eso dicen, una sexta parte del volumen total de nuestro organismo hay espacios entre células. Es como decir, ahorita es como vemos el piso aquí. Imagínense que cada cerámica sería una célula. Y estos espacios serían nuestros intersticios. Nada más, ¿no? Por eso dicen, entre células colectivamente se conoce como el intersticio, ¿sí? El líquido de estos espacios se denomina líquido intersticial, como si tuviera aquí, ¿ven? O aquí, entre estos espacios, que estos son mis intersticios, y entre el espacio si hay líquido, sería líquido intersticial. Eso es lo que vemos, por ejemplo, entre el intersticio y el líquido intersticial. Y van a ver para qué es importante. La estructura del intersticio, ya tenemos lo que es el intersticio, ¿cierto? Contiene dos tipos principales de estructuras sólidas. Es como diríamos de qué está hecho esto. Bueno, ¿saben con qué ponen entre espacio y espacio? No saben, ¿qué ponen? cemento en la cebolla. Pero eso es para
estructura de ese intersticio. ¿Sí? Ahora, contiene dos tipos principales: haces de fibras de colágeno y filamentos de proteoglucano. Como decir, esa es su estructura de este intersticio, ¿no es cierto? Entonces, esas haces de fibras de colágeno y filamentos de proteoglucano. Ahora, ¿qué voy a decir? Las haces que he dicho, ¿no es cierto?, de fibras de colágeno recorren largas distancias entonces en el intersticio. ¿Sí? Entonces, son muy fuertes porque proporcionan la mayor parte de la fuerza tensional de los tejidos. Miren para qué me sirve, ¿no es cierto? Es como esto, por eso pónganse a pensar. Si esto estuviera libre, donde yo voy a empezar a pegar, se me está desprendiendo, ¿no es cierto? Es lo mismo. ¿Qué nos está ayudando para esa fuerza de nuestros tejidos? Ahora, por el contrario, los filamentos de proteoglucano, que hemos dicho también es el otro elemento, son moléculas muy finas o enrolladas o retorcidas compuestas por un 98% de ácido hialurónico y un 2% de proteínas. Ahí está la respuesta de todas las cosas que hablan, ¿no es cierto?, en la parte ahora estética, ¿no? Esta crema tiene ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque nos da tensión. ¿Sí? Entonces, si esto disminuye, entonces también disminuye esa tensión. ¿Qué queremos hacer? Que no disminuya esa tensión, porque ya sé que va a ¿sí? Aparte el ácido hialurónico tiene la propiedad de retener agua dentro de sus fibras, es por eso Sí. que adhiere la tensión y ayuda bastante en la alergia. Exacto, y ahí es donde hablan de estética, por ejemplo, ¿no ves? Cuando dicen, te voy a meter aquí hace un ratito, si quieres inflar, métele ácido. Y si no quieres, es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se va bien. ¿Qué nos están mostrando ahorita? Miren quién me hace tensiones en mis tejidos, ¿no es cierto? Hemos dicho, entre mis células, mi intersticio, líquido intersticial. ¿Y de qué está hecho esos? Hemos hablado de qué? De haces de fibras de colágeno, también, que sí es importante. Y por eso dice, y el ácido, este filamento de proteoglucano, bueno, puede ser un 98% de ácido hialurónico y 2% de proteínas. Por eso también dicen, ahora, no solamente se habla de estética, ustedes van a escuchar que dicen para las articulaciones y todas ellas que necesitamos también colágeno, y también habla de la parte de proteínas. Es eso, lo que estamos viendo de que sí es importante estos lugares. La filtración, como se dice, de los líquidos a través de los capilares se encuentra determinada por las presiones hidrostática y coloidosmótica y por el coeficiente. ¿Qué me están diciendo? Que esa filtración de estos líquidos de mis capilares, que estamos hablando de microcirculación, ¿no es cierto?, se encuentra por quién va a determinar estas presiones, ¿sí? Presión hidrostática y coloidosmótica y por coeficientes de filtración capilar, para poder ver qué cambios de presiones y coeficientes que vamos a tener. Como dice, miren, la presión hidrostática en los capilares tiende a empujar el líquido y a las sustancias disueltas a través de los poros capilares dentro de los espacios intersticiales. Siempre ya acuérdense lo que es un espacio intersticial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está haciendo? Está empujando, se podría decir, ese líquido. Todo tiene su forma, ¿no es cierto? Todo va a tener su relación. Ahora, por eso dice, empuja todas esas sustancias a través de quién? De mis poros capilares, y que van a ir dentro de qué? De esos espacios intersticiales, ¿sí? Por el contrario, esa era la presión hidrostática. Por el contrario, la presión osmótica provocada por las proteínas plasmáticas, o sea, sería la coloidosmótica, tiende a provocar el movimiento del líquido por ósmosis desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Entonces, esos espacios al revés. ¿Quién sería entonces? Por eso decíamos la filtración de quién va a determinar estas presiones, hidrostáticas o coloidosmóticas. La coloidosmótica, que hemos dicho que es generada por quién? Por las proteínas. Entonces, ahí, y ahí quiero llegar para que si yo
tengo una menor cantidad de cualquiera de estas sustancias, voy a tener menor también obtención o como estábamos hablando, nutrientes en nuestros tejidos. Ahí estamos hablando de nuestros tejidos. Para que vean un poquito en la actividad. Por eso decimos, cuando queremos que un paciente cierre más rápido una herida, entre un proceso de cicatrización, que son importantes, parte de esto, las proteínas. ¿Sí? Entonces nosotros, personalmente, a los pacientes posoperados siempre les digo, cuando me dicen, ¿qué puedo ir a comer? Porque ¿qué hacen? Posoperados van a comer que un caldito de pollo, sopa y nada más. Entonces les digo, no le estoy pidiendo que me comas, hace mucho la cantidad a la calidad. ¿No? Yo lo que quiero es calidad, no tampoco te va a ir a comer de todo, pero tampoco te vas a limitar, ¿no? Entonces digo en el sentido de, siempre les digo, lo que necesito es que me consuman proteínas. ¿Qué tienen proteínas de alimentos? Las carnes, ¿no? Vamos a hablar el pescado, la carne de pollo, la carne de res. ¿Qué más tiene alta proteína? El huevo. La clara del huevo. Ahora es como se dice, consume 5. Voy a matarme, ¿no? Porque ¿quién tiene alto colesterol? Sí, es la yema. Entonces, por eso te dicen, consume 5 claras y puede ser 1, 5 tuyas. ¿Qué le estás metiendo? Harta albúmina. ¿Sí? No solamente y después en eso, hay otros alimentos que tienen proteínas. En menor cantidad tenemos, por ejemplo, ¿qué? ¿Sabe? ¿Otra? También, ¿cuál otra? La avena. ¿Sí? La avena también, por eso se dice tostón. Avena, ¿sí? Ya las fibras son otras, ¿cierto? Pero eso es lo que, ¿por qué? ¿Por qué estoy queriendo decir? A que esos son puntos importantes, ¿cierto? ¿Quién me está rigiendo estas presiones? O mejor estos movimientos, estas filtraciones, ¿sí? Y aquí me voy a quedar. A ver, esta presión osmótica que hemos hablado, ejercida por las proteínas plasmáticas, normalmente previene la pérdida significativa de volumen de líquido desde la sangre hacia los espacios intersticiales. Vuelvo a decir, entonces sí es importante la presencia de proteína en nuestro cuerpo, ¿no? En vez de estar comiendo pollitos, o tus proteínas vayan a comer mejor, ¿cierto? Más sano, ¿sí? Ahora, nunca les voy a decir no esto, no lo otro.